Muy buenas tardes, esto es la UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen desde nuestras instalaciones en TV UNAM para estar en este espacio informativo de diálogo y de acompañamiento que nos permite entender las realidades que vivimos tanto dentro como fuera del entorno universitario. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. ¿Cómo identificar la personalidad de una feria, de sus participantes y de sus visitantes? ¿Cómo todos esos gustos e intereses se traducen en proponer desde el ámbito editorial y universitario un programa que sea atractivo y que logre conectar los libros con sus lectores? Hoy platicaremos sobre todo esto y en particular de la presencia de Libros UNAM en la edición número 45 de la Filminería. Y para ello, por supuesto, saludamos a Socorro Venegas, quien es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, editora, poeta y por supuesto lectora. ¿Cómo estás, Socorro? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo, Rosa, para saludar y celebrar pues esta cita entrañable que es la Feria de Minería, como todos la llevamos tradicionalmente. Una feria que además está cumpliendo 45 años y se dice así de fácil, pero representa el esfuerzo de muchísimas personas, de generaciones de universitarios construyendo pues un verdadero edificio que honra la palabra, que honra la edición, el pensamiento universitario, las humanidades, pero también las ciencias, todos los campos, todas las áreas del conocimiento en esa gran fiesta de la palabra que es la Feria del Palacio de Minería. Una feria entrañable y universal. De todo ello platicábamos ayer con su director Fernando Macotela, y hoy vamos a dedicarnos a hablar de los libros UNAM, de los libros con espíritu, como los conocimos como durante mucho tiempo, y quisiéramos irnos un poquito a las entrañas, porque Libros UNAM tiene un programa constante de actividades a lo largo del año, tiene participación en diferentes ferias del libro, y quisiéramos entender un poco cómo es que se presenta o se prepara un programa para la feria, para una feria en general o para esta FIL en particular, Socorro. Bueno, trabajamos sobre todo con nuestras novedades editoriales, ¿no? La feria es una extraordinaria ocasión, una especie de vitrina para dar a conocer los nuevos títulos de las distintas colecciones que se publican en la universidad, y específicamente en la Coordinación de Difusión Cultural trabajamos con distintas dependencias, ¿no? Entonces construimos un programa muy orgánico, un programa que busca pues responder a necesidades lectoras de distintas comunidades cercanas. Por ejemplo, no solo vamos a presentar libros del catálogo de la Dirección General de Publicaciones, también estarán las novedades, por ejemplo, del Centro Cultural Tlatelolco. Hay un libro muy especial de TV UNAM. Estará presentándose también entre otros títulos, novedades muy recientes de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y además hay mesas también de conversación, de diálogo, donde no propiamente se presenta un libro, pero sí que se tratan temas que son pertinentes, que son importantes para llegar al público. Entonces, construimos este programa pensando en darle un espacio a estos nuevos títulos, pero también para generar nuevo conocimiento, también para abrir nuevas conversaciones, para debatir, para todo aquello que funciona como una extensión del espacio universitario, lo trasladamos a la Feria del Libro. Y en ese sentido, pues es una ocasión única y a la que seguimos invitando a quienes nos escuchan, a quienes siguen las actividades de la Coordinación de Difusión Cultural, porque ahí van a encontrar también una muestra de lo que, como tú bien decías, realizamos de manera cotidiana, de nuestros programas. Por ejemplo, la Dirección de Literatura ahora tendrá una mesa muy interesante donde va a presentar un mapa que está ubicando a distintos promotores y mediadores de lectura en el país. ¿Quiénes son? ¿Dónde están trabajando? Esas coordenadas indispensables para pensar algo que todos los días nos ocupa, y que es
cómo llevamos la lectura, la cultura escrita a todos los ámbitos. Y me parece que ese es justo el plus de las ferias del libro, no solamente presentar los libros, y es que por eso se convierte en un programa, son días de intensa actividad cultural, de diálogo, porque tenemos la oportunidad de escuchar a los autores, de escuchar a los ponentes que son de muy distintas disciplinas, y bueno, de eso se trata, de proponer, de escuchar y de escucharnos en el otro. Hablemos pues de las novedades y no podemos dejar de hacerlo sin mencionar la colección Vindictas. Muchas gracias. Yo sé que además es un proyecto cercano a tu corazón, claro, como al de muchas y muchos. Mira, Vindictas nace hace 5 años, estamos ahora en 2024 celebrando y recordando esa iniciativa que involucró a toda la Coordinación de Difusión Cultural, porque si bien empezamos con una colección de novela y memoria que busca recuperar a las escritoras, el trabajo de las novelistas del siglo pasado, latinoamericanas, que quedaron en los márgenes, pues porque el canon literario ha sido patriarcal, porque la manera en que ha funcionado ha sido con una visión, con una perspectiva machista, y eso dejó fuera muchas autoras. Entonces, esta colección pues le terminó extendiéndose, multiplicándose y a todas las áreas, ¿no? de difusión cultural. Y aquí mismo en TV UNAM pues se ha desarrollado una serie que ha visibilizado la obra de pensadoras, de científicas, de artistas plásticas, de músicas, en fin, todas esas mujeres que han estado creando contra viento y marea, y que es muy importante que hoy las revaloremos. Y en ese sentido, pues 5 años de esta colección son una ocasión también para pensar, para reflexionar qué hemos logrado. Hemos publicado ya 17 novelas allí, y vamos a tener una mesa de reflexión en la Feria de Minería, donde nos acompañarán Olivia Terova, Ave Barrera, que ha sido mi gran compañera en esta aventura, y hablar, por ejemplo, de cómo la colección también le salieron, digamos que otros brazos, y creamos Vindictas Poetas Latinoamericanas, Vindictas Pensadoras Feministas, hicimos una antología de cuento en coedición con la editorial española Páginas de Espuma. Ese mapa no podemos decir que esté acabado, no podemos decir que ya nuestra visión de la literatura latinoamericana está completa, pero sí podemos decir que hoy tenemos preguntas que antes no nos hacíamos, y que es muy importante que sobre todo las juventudes, las nuevas lectoras miren y conozcan también esa genealogía, pues que antes no teníamos presente. Entonces, a mí me da mucho gusto como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras que se acerquen a mí estudiantes y me cuenten que ya están haciendo tesis, que gracias a la colección pudieron encontrar bibliografía que antes era muy difícil conseguir, o a veces me enseñan las fotocopias de novelas que ahora ya estamos publicando, que ya hay nuevas ediciones, y eso alimenta, nos llena de entusiasmo y alimenta el proyecto. Y además ediciones muy bonitas que justo tienen la mirada de estas nuevas plumas, de cómo la están leyendo, de cómo lo están entendiendo, y eso me parece ha abonado muchísimo a la colección. Y hablando de estas nuevas generaciones, pues dentro de la Filminería tenemos, por ejemplo, un texto de Irene Vallejo, que se volvió toda una estrella en ediciones pasadas de la Feria de la FIL Guadalajara, que ha venido a México y a la UNAM en participaciones importantes. Cuéntanos de esta novedad. Pues es una autora que tiene mucho cariño por la universidad, y como bien decías, que ha estado aquí mismo en nuestra casa de estudios, y eso ha sido, pues, mira, fue una presencia muy importante la de Irene en la UNAM, porque fue nuestra primera gran actividad masiva después de la pandemia. Abrimos con ella, reabrimos con ella la Sala Nesa, tuvimos una respuesta extraordinaria, estuvo más de 2 horas firmando libros, y fruto de esas conversaciones, de esa amistad que ella nos ha prodigado, pues fue la publicación de este ensayo. Se llama Los sueños de mis fantasmas. Está hablando de su madre, de su abuela, de las primeras mujeres en su familia que pudieron ir a la universidad. Y cuando yo conocí ese ensayo que publicó la Universidad de Zaragoza, que es su alma mater, le pregunté
si no le gustaría que hubiera una edición mexicana de ese ensayo, y ella, muy generosa, aceptó cederlo a la UNAM, y es un verdadero recorrido por algo que nos importa mucho mirar, ¿no? Que tiene sentido justo porque hemos adoptado esta mirada vindicta, porque estamos permanentemente propiciando y buscando que en cualquier conversación estén incluidas las mujeres, las autoras, las investigadoras, las creadoras, y por eso esta reflexión de Irene sobre cómo cambia la vida de una mujer y cómo cambia el mundo cuando una mujer tiene acceso a la educación, pues es fundamental. Algo que yo además quiero invitar a los lectores a que vayan a la Feria de Minería, a que consigan su ejemplar, porque ya quedan pocos. Pues esa es una invitación, y la otra es también acercarse a una nueva colección que están presentando que se llama Ecosalud. ¿En qué consiste? Y pues ya están disponibles los 2 primeros ejemplares, Socorro. Sí, mira, es una colección que nace el año pasado. Presentamos el primer título en nuestra Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la Filuni. Estamos haciendo en coedición con la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM esa nueva colección, y es una iniciativa que quiere acompañar otros proyectos universitarios donde se ha recuperado memoria alrededor de la pandemia o como decimos, sobre la post-pandemia, y qué enseñanzas nos dejó, qué huellas, qué cicatrices también. Hay toda una idea de resiliencia sobre ese periodo tan difícil que compartimos todas y todos en el mundo. Y esta es una colección que desde el ángulo de la ciencia, desde la divulgación de la ciencia, quiere crear conciencia también sobre distintos significados alrededor de la salud, alrededor de nuestros conceptos y nuestras preguntas sobre lo que significa hoy un entorno ecológico, el cuidado del medio ambiente. Hay toda una reflexión allí que invita a lectoras y a lectores que no necesitan una formación específica, no necesitamos ser científicos para acceder a estas publicaciones. Entonces, Ecosalud trae ahora Minería 2 nuevos títulos alrededor justo de la globalización, alrededor de qué significa saber que los virus están en todas partes, que hay que conocer, y cómo también podemos llevar ese conocimiento a nuestra vida cotidiana y a nuestro cuidado del entorno y por lo tanto de nosotros mismos. Y también están ahí presentes estas novedades que tienen que ver con la poesía, con el ensayo, pero también con esos géneros que se pueden ir desdibujando a lo largo del camino. Cuéntanos de estas otras propuestas, que además una de ellas se presenta en formato virtual, digital. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que es una publicación que hicimos directamente pensada para ser editada en formato digital. Es un libro que le llamamos el libro inacabable, una antología coordinada por Ethel Krause y Gela Manzano, 2 investigadoras, 2 académicas, que quisieron convocar a distintas autoras, escritoras, poetas, pero que también fueran académicas, ¿no? Es un libro interesantísimo porque busca responder de una manera poética a una inquietud de la escritura desde el ámbito académico, pero abriendo la mirada, abriendo la lente para compartir poesía. Entonces, a mí es un libro que me gusta mucho, se llama Diálogos Poéticos, Creadoras y Académicas, y se invitó a distintas autoras, como te decía, a pensar en cómo podrían interpelar con su propia voz la obra de grandes autoras, ¿no? Entonces allí hay poemas dedicados, por ejemplo, a Ana Akhmatova, Clarice Lispector, autoras latinoamericanas también, autoras universales que conviene volver a leer, y le llamamos el libro interminable porque, bueno, porque pueden, al estar en formato electrónico, se pueden seguir haciendo nuevas ediciones, podemos ir aumentando la colección de textos poéticos que están incluidos. Y bueno, ese es es una de las novedades que tendremos en Minería, y una invitación también a los autores, a las autoras, a pensar en este formato, a saber que un libro que está publicado en formato digital sigue siendo un libro, que no siempre el formato impreso nos concedería las facilidades de un electrónico,
Y yo creo que quienes tengan curiosidad se pueden acercar a este libro, que se puede descargar ya en la plataforma de libros.unam.mx. Y luego también vamos a tener novedades, hablando de estos géneros híbridos, en nuestra colección de literatura juvenil ilustrada, donde la narrativa tiene que ver también con lo que el ilustrador o la ilustradora que trabajan en cada libro nos cuentan, ¿no? Cómo pueden intervenir la obra, por ejemplo, de Roberto Abad, uno de los autores que va a presentar El hombre crucigrama, así se llama su libro de cuentos en nuestra colección Hilo de Aragne. También está una novela que se llama Furia, de una novela histórica de José Luis Trueba, y un libro muy especial, Canción de protesta por los jóvenes desaparecidos, un libro de Daniela Arrea y Adolfo Córdoba, pues una reunión de voces, de canciones que nos recuerdan la gran tradición de la canción de protesta en Latinoamérica, pero también que nos habla de un fenómeno muy, muy doloroso en nuestro país que tiene que ver con la desaparición forzada de jóvenes. No se pueden perder estos títulos, son libros que están queriendo justo dirigir una mirada a las juventudes. Nos parece una gran responsabilidad de la UNAM abrir estos diálogos con ellas y con ellos. Y para ir terminando, Socorro, porque hay un montón de actividades que por supuesto podemos consultar tanto en el programa general de la Filminería en su edición número 45, pero también en las redes y en el sitio de Libros UNAM, de Cultura UNAM, estarán ahí todos estos detalles. Pero quisiera, para cerrar, que nos ayudaras a entender cómo es editar para jóvenes, qué es lo que están leyendo, pero también qué es lo que están diciendo, porque no pueden hablar de algo que no viven. Y en este caso estamos hablando de los desaparecidos, pero cómo se van, digamos, fusionando todas esas emociones, pero también la parte creativa para proponer distintas formas de leer y de entender el mundo. Pues eso es algo que nos importa mucho, porque queremos entender nuestro trabajo no solamente como la posibilidad de proponer contenido, de proponer nuestras publicaciones, sino también de escuchar, de atender, de leer lo que están creando, ver a los jóvenes también como creadores. Y en ese sentido tenemos en Libros UNAM 3 convocatorias, una que hacemos junto con la Dirección de Literatura, que está abierta ahora mismo, invitados todos a que concursen en el premio de novela Universo de Letras, novela para jóvenes. Tenemos también una convocatoria del premio de poesía joven y la convocatoria del premio de cuento. Estos últimos 2, de poesía y cuento joven, invitan a estudiantes de bachillerato de toda la Ciudad de México y el área metropolitana. Significa que son prepas, SHs, pero también todo el sistema de prepas de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, que estamos invitándoles a que concursen con sus cuentos, con sus poemas, y ha habido lecturas de jurados tremendos, ¿no? Como Eloy Urroz, como María Baranda, como Luis García Montero, que se han puesto a leer esas obras para dictaminarlas en un ejercicio de gran generosidad, porque creo que a todos nos importa saber qué están pensando, qué sienten, qué les conmueve, y luego esos textos ganadores los publicamos. Así que ahí están estas invitaciones, y los libros que han ganado estos premios en las últimas ediciones estarán disponibles y estaremos presentándolos en la feria en unas charlas, en unas presentaciones que son cada vez más lúdicas y que nos encanta. Son días muy especiales porque vienen familiares, amigos, los compañeros de la escuela, y se arma pues una verdadera fiesta en el stand de Libros UNAM con estos jóvenes ganadores. Y todo esto en torno a la palabra, al libro, a la lectura, y por eso la Filminería se vuelve un espacio muy entrañable y muy universal también para entender lo que decimos, pero lo que dicen los otros, y los jóvenes, por supuesto, son una voz importante, además de todos esos materiales clásicos de nuestra universidad, que por supuesto estarán disponibles en el stand, nos decía Fernando, más grande y más accesible del Palacio de Minería, allá en Tacuba número 5. La invitación está hecha para asistir a la FIL del 22 de febrero al 4 de marzo. Muchísimas gracias. Yo ya muy poquito que añadir, pero nada más para que ilustrar lo que ha dicho ya Fernando Macotela, el director de la feria. En ese gran stand habrá más de 60,000 ejemplares de más de 50 dependencias universitarias. O sea, la diversidad de temas, de títulos, de autores, de registros que ofrece la UNAM es verdaderamente única.
Pues ahí está la invitación hecha, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, mejor conocida como Libros UNAM. Nos vemos en Libros UNAM y, por supuesto, en la Filminería 2024. Gracias y mucho éxito, Socorro. Gracias a ti, Rosa. Gracias. Y bueno, tenemos más información y seguimos hablando de libros. Las universidades Iberoamericana Puebla, la Veracruzana, el ITESO y el Colegio Nacional nos invitan a la presentación del título de Un reencuentro insospechado en adelante. Se trata de una obra escrita por Bárbara Jacobs e ilustrada por el artista Vicente Rojo, que narra la historia de amor que vivieron ambos creadores luego de quedar viudos y que, bueno, además tenían ya una amistad muy cercana. La presentación de esta historia entrañable es mañana miércoles 21 de febrero en el Centro Social y Cultural Veracruzano, que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo 687 aquí en Coyoacán. Participarán Juan Villoro, Adriana Malvido, Agustín del Moral y Martín Aguilar Sánchez. La cita es mañana a las 6 de la tarde. El conocimiento universitario puede ayudarnos a entender el mundo en que vivimos desde muy distintas perspectivas y podemos acercarnos a él a través de cada número de Gaceta UNAM. Científicos de la UNAM y de Estados Unidos buscan obtener una radiografía de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá y develar los misterios del castillo con una técnica utilizada en Giza, Egipto. Luego de analizar 1.693 sistemas acuíferos en 40 países, la revista Nature indica que en 4 décadas se ha acelerado la extracción del agua y que el problema todavía puede ser reversible. Excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor son las categorías de la presea Ingeniero Bernardo Quintana, que recibieron 5 estudiantes destacados del bachillerato universitario. Las migraciones traen consigo distintos tipos de enriquecimiento y también de aprendizajes, y en la gastronomía no es la excepción. Joel de Alba nos cuenta hoy sobre la influencia asiática en A la conquista del sabor. La llegada de la primera migración asiática se da en 1565. Estos primeros inmigrantes fueron esclavos de los españoles. De los primeros asiáticos, heredamos el uso de especias, plantas medicinales, alfarería y tallado en madera, oficios que influenciaron en la elaboración de los baúles y cajoneras de Michoacán, en la artesanía tradicional, la cerámica y la talavera poblana. Un personaje histórico que llegó a nuestras tierras en esas primeras migraciones fue la China poblana, que no era ni de China ni de Puebla, sino de la India, que fue esclava y se convirtió al catolicismo, cambiando su nombre de Mirra por el de Catarina de San Juan. La segunda migración a gran escala se da con China a finales del siglo XIX, cuando México era un país en rápida expansión que necesitaba mano de obra barata, sobre todo para la construcción de las vías ferroviarias. Para 1920, los chinos eran el segundo grupo de inmigrantes más grande en México y se habían extendido en todos los rincones del país. Cuando se les acabó el trabajo en los ferrocarriles, se metieron a la cocina. Elaboraron guisos agridulces aprovechando las frutas tropicales. Hicieron de uso común los fideos, crearon magníficos rebozados, cocinaron la jícama, que el mexicano solo comía cruda, e incorporaron brotes y germinados a los platillos. Posteriormente crearon los cafés de chinos, en donde el pan dulce fue todo un éxito. Se les diferenció llamándoles pan de chinos. Ahí los panqués eran más esponjados, las conchas sabían a mantequilla, los envueltos de piña eran agridulces, mezclando la masa salada con lo dulce de la mermelada. ¿Y qué decir de los biscuits? Se convirtieron en los panes favoritos de muchos clientes. El café no era endulzado con piloncillo ni aromatizado con canela. Tampoco era un espresso estilo italiano. Crearon un concentrado que se mezclaba con leche, el cual fue recibido con mucho agrado por la población mexicana. Aquí se podía comer sopa wonton, chop suey, arroz frito, costillas agridulces, pollo kung pao, pero también arroz a la mexicana, fideo seco al chipotle, enchiladas verdes o de mole, chilaquiles con huevo o con carne asada. Estos cafés resultaron salvadores económicos de estudiantes y presupuestos limitados, tal y como hoy en día son los buffets de comida china.
Ya han pasado 3 generaciones de chinos en México y la comida china ya se ha mexicanizado. Los sabores picantes han dejado de ser pimientas y jengibres para usar chiles secos y de árbol. El agridulce en nuestro país es todavía más dulce y abundan los sabores locales. Los chinos tienen una larga historia en México. Hoy en día tienen una presencia significativa como grupo étnico residente. La comida china fue bien recibida en nuestro país y su influencia se ve reflejada en diversos platillos hasta el día de hoy. Sigamos disfrutando de toda esta diversidad. ¿Y tú ya reprogramaste tu televisión? Te recordamos los pasos a seguir para continuar con la señal de TV UNAM. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Nos seguimos viendo en la señal de TV UNAM y con esto terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas e invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto en TV UNAM. Adiós.